Bueno, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de ámbito social del módulo 4 para ESPA 2. Hoy vamos a hablar sobre el imperialismo y el colonialismo. Imperialismo y colonialismo. Y nos vamos a los contenidos, que como sabemos tienen fondo amarillo. Fijaros ya pues los temas que hemos visto, que estamos ya casi cerrando el módulo 4. La crisis del antiguo régimen, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, liberalismo y nacionalismo, la nueva sociedad industrial, y hoy hablaríamos pues de imperialismo y colonialismo. Bueno, pues hacemos clic en el enlace y vamos aquí, de acuerdo al material sobre el tema. Bueno, lo primero que habría que preguntarse es qué es un imperio y qué es eso del imperialismo. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué es imperio, lo primero que nos viene es de dónde procede la palabra. Así que muchas veces es interesante buscar las palabras en el diccionario porque nos viene su etimología, ¿no? De dónde proceden. Pone del lat imperium, es decir, viene del latín y la palabra latina era imperium. La palabra en castellano es imperio, prácticamente es la misma. Las palabras tienen varios significados o acepciones. Aquí tenemos una acción de imperiar, dignidad de emperador. Tal vez la acepción que mejor nos venga sería la número 6, ¿no? Cuando hablamos de un imperio, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de un conjunto de estados o territorios que han sido sometidos a otro estado. O en el ámbito de las relaciones internacionales hablamos de un imperio cuando hay una potencia hegemónica que tiene una gran zona de influencia. Por ejemplo, si habláramos hoy en día, ¿qué país tiene un carácter imperial? Bueno, pues podríamos decir que en cierto sentido los Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que es un país que tiene una situación hegemónica, una situación por encima de otras potencias. Nosotros vamos a hablar sobre todo de los grandes imperios coloniales que surgen en el siglo XIX. Como dice aquí, pues bueno, el imperialismo del siglo XIX fue una consecuencia lógica del desarrollo de la revolución industrial y de los avances tecnológicos de Europa. Así que fijaros que, bueno, todo está relacionado. La revolución industrial, el imperialismo del siglo XIX tienen relación. Muy bien, ¿por qué se produjo? Bueno, el imperialismo no era nuevo. Tenemos que recordar que España, Portugal habían construido grandes imperios coloniales a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, esas grandes potencias coloniales van a ver cómo se independizaban sus colonias. Estados Unidos se independiza, las repúblicas iberoamericanas también se independizan de España, de Portugal. Y en el siglo XIX pues aparecen unos nuevos imperios, sobre todo el imperio británico y el imperio francés, que van a expandirse por territorios que no habían sido bien explorados hasta entonces, especialmente por África y también por el continente asiático. Claro, esta pregunta, para poder desarrollar un imperio y para poder enviar población fuera de tu territorio, tienes que tener una población grande, ¿no? Como vemos aquí, la población europea a lo largo del siglo XIX pasó de 300 a 450 millones de personas. Hay que tener en cuenta que a lo largo del XIX hay una disminución de la mortalidad. Mejores condiciones higiénicas, mejor alimentación, esto permitirá una población más amplia. Y los imperios, pues en parte se van a ver como una forma de que esa población sobrante, por llamarla de alguna manera, salga de Europa, ¿no? y libere de tensión. Aquí tenemos un texto que es significativo, es un texto de Cecil Rhodes, que fue uno de los principales teóricos del imperialismo británico, que defendía cómo lo que había que hacer era que esta población sobrante pues fuera a las colonias y a otros territorios, ¿no? Otra de la lógica del imperialismo pues va a ser que la revolución industrial de los países europeos necesita una gran cantidad de materias primas y una gran cantidad de fuentes de energía baratas.
¿Eso cómo se va a conseguir? Bueno, pues se va a conseguir conquistando, controlando los territorios africanos, asiáticos y utilizando la población local como mano de obra barata. Y también pues intentando vender los productos industriales a estos territorios. Muy bien, otro de los elementos que van a potenciar el imperialismo era que, bueno, tener territorios coloniales era una forma de dar prestigio internacional a la potencia que las tenía, con lo cual muchos países se van a lanzar a esa carrera colonial y van a intentar pugnar con otros países para conseguir más territorios coloniales. Y algunos de los teóricos del imperialismo pues van a decir que los europeos teníamos la obligación moral de extender nuestra cultura, una cultura superior a la de los pueblos indígenas, y compartir con ellos pues los avances de nuestra civilización, ¿no? En ese sentido, a lo largo del siglo XIX aparecerán también pues sociedades geográficas interesadas en conocer estos territorios desconocidos en gran parte, tanto África como Asia. Y en ese marco pues aparecen figuras como el doctor David Livingstone, que tenemos aquí una imagen de él, que se perdió en África buscando el origen del Nilo, el origen donde estaba el nacimiento del río Nilo. Y tuvieron que ir en una expedición, el periodista Richard Stanley pues fue en una expedición buscándolo, hasta que lo encontró y pues le dijo la famosa frase del doctor Livingstone, supongo. Pues claro, había que pensar lo curioso que tendría que ser ver a un blanco europeo, ¿no?, vestido de esta manera entre los indígenas africanos. Bueno, como vemos aquí tenemos un religioso, ¿no? Un misionero evangelizando África. Y bueno, se utilizó la teoría darwinista, el hecho de que, bueno, de la selección natural, de que unas especies o de que unas razas son superiores a otras, se utilizó para justificar que los europeos pues tuvieran ese derecho a controlar esos territorios y a evangelizar y darle su cultura a estos pueblos que se consideraban más atrasados. Bueno, los imperios coloniales. Vamos a utilizar este mapa de aquí, donde vamos a ver pues los grandes imperios coloniales a finales del siglo XIX. Fijaros que el gran imperio por excelencia era el británico, que está en color rosa. Los británicos controlaban Canadá, y a Estados Unidos no, porque se había independizado. Controlaban una franja de tierra del norte a sur de África, Egipto, Sudán, hasta llegar a Sudáfrica. Prácticamente no consiguieron que se conectara, pero su sueño era conectarla por ferrocarril y unir el norte con el sur. Controlaban Australia, controlaban la India y algunas otras posesiones. El gran imperio del siglo XIX es el británico. El otro gran imperio de mayor tamaño fue el imperio francés, que controlaban, como vemos aquí, todo el África occidental francesa, Madagascar y otras islas como Isla Reunión, Indochina francesa, lo que hoy en día es Vietnam y Camboya, y Nueva Caledonia en Oceanía. Bueno, las colonias españolas. España había perdido todas las colonias americanas, toda Centroamérica, toda Sudamérica se habían convertido en países independientes. Aquí tenemos a Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Bueno, todos estos territorios los perdimos como colonias. ¿Qué teníamos? Bueno, pues España tenía a principios del siglo XX, una pequeña colonia en el Sáhara Occidental español y parte del Marruecos, y una pequeña posesión en Guinea Ecuatorial. Hasta finales del siglo XIX conservamos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero las perdimos en 1898. Las colonias portuguesas pues básicamente eran las africanas. Tenemos aquí Angola y Mozambique. Las posesiones italianas, como vemos aquí, eran Libia y una pequeña parte de Etiopía. Las posesiones alemanas, pues tenemos aquí el África del sudoeste y este territorio en la parte oriental de África.
Bueno, esos eran los grandes imperios. En el centro de África teníamos a Bélgica con el Congo belga. Y como vemos en Asia, Japón también se estaba expandiendo por la península de Corea y por otros territorios. Bueno, pues estos eran los grandes imperios del siglo XIX. Volvemos al tema. Y vamos al apartado resistencias y conflictos. Bueno, en algunos casos, pues los nativos reaccionaron de forma violenta ante el intento de control por parte de los europeos. Tenemos varias rebeliones famosas, la de los cipayos en la India, las de los zulúes en Sudáfrica o la de los boxers en China. Todos ellos movimientos que fracasaron, claro, ante la organización y el armamento que tenían los ejércitos europeos. Lenin acusa a los países imperialistas de que están realmente, es una forma de dominación de unas potencias sobre otras y que es una forma diferente, más evolucionada del capitalismo, ¿no? Y de explotar, de que unos exploten a otros, en este caso los europeos que explotaran a los indígenas. Y bueno, otra forma que adoptó el colonialismo o imperialismo pues fue enviar a estos misioneros para que convirtieran al cristianismo a estas poblaciones, considerando pues la religión cristiana pues superior a la que tenían los indígenas. Aquí precisamente tenemos a los guerreros zulúes en 1879 que se enfrentaron a las tropas europeas. Bueno, ¿qué formas adoptaron las colonias? Las colonias podían adoptar distintas formas. Una forma más habitual era una colonia de administración directa. Entonces eran territorios que se habían conquistado por las armas y digamos que la metrópoli imponía sus funcionarios y sus instituciones a la población local. Este fue el tipo más habitual de colonia. Otra fórmula fue el protectorado. A ver si lo puedo seleccionar. El protectorado. En ellos se respetaba al gobierno indígena ya existente para evitar problemas. Es decir, se dejaba al gobierno indígena, pero claro, evidentemente controlado por la potencia colonial de turno, ¿no? Por ejemplo, Francia empleó el sistema de protectorado en Marruecos, o Gran Bretaña empleó el sistema de protectorado en Birmania, lo que hoy en día es Myanmar. Otra fórmula serían los dominios, que como vemos aquí, el Imperio Británico lo utilizó en el caso de colonias donde la mayoría de la población era mayoritaria, ¿no? Gran parte de la población era mayoría, la población europea respecto a la población indígena. Fue el caso de Canadá, Australia o Nueva Zelanda, donde las poblaciones indígenas se vieron muy reducidas frente a los europeos. Y otra opción era la de territorios metropolitanos, es decir, que simplemente se considerará el territorio conquistado como una provincia de la metrópoli. Por ejemplo, fue el caso de Argelia para Francia. Así que tenemos 4 sistemas de administración con unos pequeños matices: colonias, protectorados, dominios y territorios metropolitanos. Bueno, consecuencias del imperialismo. Para los pueblos colonizados, bueno, pues la población nativa en un primer momento disminuyó a causa de las luchas contra los europeos, y también disminuyó por la llegada de enfermedades nuevas para ellos y por las duras condiciones de trabajo. Esto fue en un principio, aunque la aplicación de la medicina europea a medio plazo hizo que aumentara la población porque disminuyó la mortalidad. Se seguían produciendo muchos nacimientos, es decir, la natalidad no se vio modificada, lo que se vio reducida fue la mortalidad, lo que supuso que muchos de estos territorios hoy en día estén en explosión demográfica. Siguen teniendo una natalidad muy alta, pero las tasas de mortalidad han disminuido bastante por la llegada de los europeos. En el terreno económico, bueno, los europeos pues le dieron prioridad a aquellos productos que les interesaban a ellos más, es decir, productos que eran exportados de esos países. ¿Cómo qué? Pues todo aquello que no se podía plantar en la metrópoli: café, cacao, caucho, té o caña de azúcar, aquellos productos que eran de carácter tropical y que los europeos demandaban enormemente, pero que no podían cultivar en sus tierras, ¿no?
Por otro lado, los europeos construyeron las infraestructuras que les interesaban a ellos, no a los nativos. Hicieron puertos para que esos productos llegaran rápidamente a la metrópoli, hicieron ferrocarriles, pero para unir los puntos de producción a los puertos. Y claro, evidentemente no pensaron en el desarrollo económico de las colonias, sino en la explotación beneficiosa para la metrópolis. Desde ese punto de vista, pues todas las colonias sufrieron una dependencia, ¿no? Ya que las decisiones pues se tomaban muchas veces a miles de kilómetros de distancia. Y lo que normalmente ocurrió fue que la mayoría de la población quedó marginada frente a una minoría de europeos que dirigían la situación. Desde el punto de vista religioso, pues se produjo un proceso de aculturación. Normalmente los europeos intentaron imponer la religión y la cultura y se produce una mezcla entre ambas culturas, ¿no? La cultura local y la cultura traída por los europeos en una especie de sincretismo cultural y religioso. Muy bien, consecuencias para las potencias colonizadoras. Bueno, en el terreno económico, pues el imperialismo trajo muchas ventajas, ¿no? Abundancia de mano de obra barata con la población indígena, suministro de materias primas baratas con el control de los mercados coloniales. Desde el punto de vista político, las potencias imperiales empezaron a tener tensiones entre ellas que, bueno, explican en parte el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, con lo cual digamos que los choques imperialistas no fueron siempre positivos para las potencias metropolitanas. Y por otra parte empiezan a llegar numerosas influencias culturales a Europa, ¿no? De culturas que aunque bueno se consideren inferiores desde un punto de vista genérico, pero empiezan a influir también en la cultura europea. Bueno, y este es el tema del imperialismo. Espero que el vídeo sea útil y nada, un saludo a todos. Hasta luego.